Lucas capítulo 2. Leeremos un texto de la Escritura, haremos unos comentarios, luego tendremos la celebración de la Santa Cena, oraremos al Señor, le adoraremos. Tenemos este texto de la Escritura. Tienes ahí el pasaje, Lucas capítulo 2, leemos del versículo 1 al versículo 7. Tenemos una oración y hacemos los comentarios. El Señor ha puesto en nuestros corazones. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza, poder cantar estos himnos. Te damos gracias por abrir las Escrituras y pedimos que ilumines nuestro entendimiento y podamos comprender tu voluntad para nuestras vidas. Te damos muchas gracias y encomendamos a ti la lectura de la Escritura y su exposición. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Texto muy bonito que hemos leído en esta mañana y haré un comentario acerca de Dios tejiendo la historia. Es el título de este mensaje, Dios tejiendo la historia. Los griegos tenían dos tipos de historia. Cuando ellos querían representarla, lo hacían de dos formas diferentes. Una era a través de la comedia y otra era a través de la tragedia. La comedia era divertida, pero no era real. Y la tragedia era real, pero no era nada divertida. Lo vuelvo a explicar. Dos tipos de historia, la comedia y la tragedia. La comedia es divertida, pero no era real, y la tragedia era real, pero no era divertida. Tenía una forma de entender la vida como diciendo comedia, divertida pero no es real, así que comamos y bebamos que mañana moriremos, disfruta de la vida, ¿sabes? La tragedia era algo real pero no tenía nada de diversión. Esto es lo que estamos viviendo. Y así ellos intentaban explicarla. Uno de los problemas que tenían es que tanto en comedia como en tragedia no había esperanza, no tenían ninguna esperanza. Cuando nosotros miramos la vida, cuando nosotros miramos la historia, Dios solo tiene una forma de contar su historia, que no es a través de comedia ni tragedia. Dios explica su historia y la historia de la humanidad a través de su Hijo. Él es la historia. Piénsalo. Dios explica la historia de la humanidad por su Hijo Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo nosotros podemos encontrar esa esperanza. Tenemos esa esperanza. Vivamos un poco de comedia o de tragedia, podemos vivir los dos lados y tener esperanza. Podemos vivir en los dos lados, pero con esperanza. Porque Dios en los cielos va tejiendo la historia y va tejiendo su historia desde el principio hasta el final. Por eso la Escritura con tanta fuerza nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y yo coso la historia conforme a mi voluntad. Él va tejiendo en la historia y lo hace con esperanza. Decimos que hay 4 cosas que el creyente tiene que tener en la vida, 4 paradas que tienes que tener. Tienes que tener en tu vida un pesebre, tienes que tener una cruz, tienes que tener
una tumba vacía y finalmente tienes que tener un trono en los cielos. Y estas cuatro, Dios va tejiendo su historia. Estas cuatro paradas, un pesebre donde puedes ver la humildad, una cruz donde puedes ver el amor, una tumba vacía donde puedes ver la victoria y un trono en los cielos donde puedes ver que Él reina. Sí, Dios solo explica la historia a través de su Hijo. Y es algo maravilloso. Los griegos explicaban a través de comedia y tragedia. Y de alguna forma podemos decir que hay como una especie de, cuando se teje, hay lo que es el telar. Y antiguamente se hacía mucho con el telar y estaba una cosa que era la urdimbre y la trama. Uno iba hacia aquí y el otro iba cosiendo hacia el otro lado. Y si miras la historia ves como hay una que va hacia arriba y otra que se enreda. Estaba yo pensando en todo esto y digo, hay dos cosas que Dios usa para dirigir la historia: misericordia y juicio. Y de alguna forma es un poco el poder pensar cómo Dios entra en la historia y teje, y lo hace todo con tanta precisión y al mismo tiempo con tanta humildad. Dios no irrumpe en la historia de una forma violenta ni espectacular, no lo hace. En su carácter, Dios es un Dios santo, pero es humilde. Y entra en la historia de la humanidad de una forma muy sencilla. No lo hace con violencia ni con grandes expresiones ni con grandes espectáculos. Entra en la historia de una forma muy hermosa. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y ves cómo Dios cogió al hombre, forma, sopla en él y viene a ser viviente, tiene aliento de vida. E incluso cuando el hombre peca en el jardín del Edén, ¿cómo entra Dios en la historia del hombre? De una forma tan hermosa. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? Es que comí del fruto y tuve miedo y me escondí. Él viene a buscarlo de una forma tan maravillosa. Le hace una punzada en la historia y tira del hilo y va formando. Y tú ves cómo entra y es así. Es como Dios lo hace. Ves en la vida de Noé, por ejemplo, dice que halló gracia a los ojos de Dios. Y Dios dijo a Noé, constrúyete un arca. Abraham le habla de una forma muy sencilla. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Nada espectacular. Una voz que le habló. Y después sí que tiene algo, ves los animales partidos y una torcha de fuego que pasa entre medios, pero nada grande, como fue con Moisés. ¿Te acuerdas? Moisés en el desierto y una zarza ardiendo que no se consumía. Y le dijo, sube, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y ves la forma en que Dios obra. Que Dios obra de una forma muy, muy humilde. Jacob, lo mismo. Ve una escalera en el cielo, tiene una pelea con el ángel, pero nada espectacular. Y así es como Dios lo hace. Nos cuenta la historia del pesebre de una forma muy, muy sencilla. Fíjate, nos dice el texto de la Escritura que aconteció en aquellos días. Nos lo explica Lucas, que ha cogido la historia y la quiere poner toda en orden y quiere explicarnos la historia del nacimiento del Señor Jesucristo y lo hace de una forma tan hermosa. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado y cada uno fue a su ciudad. Y de repente tienes aquí a María, que llega al mesón y dio a luz un hijo, y esta es la palabra que quiero enfatizar, y lo envolvió en pañales. ¿No te quedas? El Mesías, el Rey, el Mesías que hemos estado esperando durante tantos años, que la historia ha estado tejiendo el Señor, quitando de aquí, poniendo de aquí misericordia, juicio, la urdimbre,
la trama. Y ves cómo Dios está moviendo todo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, estaba todo preparado. Todo preparado. De repente, cuando está todo preparado, no hay lugar para ellos en el mesón. María da a luz un hijo, que es el Mesías, y lo envuelve en pañales. Estás hablando del Rey de Reyes, el Señor de Señores, envuelto en pañales. Yo me quedaba parado y digo, ¿qué forma tan bonita tiene Dios de venir a nuestras vidas? ¿Qué forma tan hermosa que tuvo el Señor de venir a este mundo? Los ángeles habían preparado todo, estaba casi ya todo preparado, y de repente, en un día cualquiera, sin que el mundo se enterase, María y José estaba guardando todas esas cosas en su corazón, y llega un día cualquiera y dio a luz a su hijo primogénito y lo envuelve en pañales. Y me gustaría hablar acerca un poco del tejido, de cómo Dios teje su historia. Yo soy de la profunda convicción de que hay dos formas de poder explicar la historia de una forma sencilla. Una es a través de la comida y otra es a través de la ropa. No me voy a creo que me voy a liar, pero vosotros tranquilos, ir tejiendo si podéis, ¿vale? Cada uno que vaya tejiendo y lo vaya... Y al final no sé lo que va a salir, pero algo saldrá, ¿vale? No tan bonito como el mantel que tenemos en esta mañana aquí, que ha sido tejido con mucho cariño, pero Dios va haciendo eso. Nos lo explica la historia a través de una comida y nos lo explica a través de la ropa. Curioso, ¿verdad? Tú dirías que el Dios de los cielos vendría con grandes profecías, con grandes cosas. No, con una comida. Le dijo a Adán y Eva, te pongo en este huerto, de todos los árboles podrás comer, pero del fruto que está aquí no podrás comer de él, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y el hombre coge y come. Y el pecado entró en el mundo. Pecó contra Dios. Y el pecado entró en el mundo por una desobediencia tan grande, por haber tomado del fruto prohibido, y Dios los saca fuera del jardín del Edén. El hombre se encuentra desnudo plenamente porque ha tomado del fruto que él quería. Fueron abiertos sus ojos y encontró que estaba desnudo. ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Es que has comido de algo que no debías haber comido. Tomaste del fruto prohibido y el pecado entró. Y el hombre se encontró plenamente desnudo, apartado de Dios. Y Dios dijo, no puedo hacer nada por ti porque hay pecado. Tienes que salir de aquí. Y lo echó fuera del jardín del Edén. Pero antes de sacarlo de ahí, ¿qué hizo el hombre? Explicas la historia a través de la comida, de un vestido. Hicieron delantales de higuera, de hojas de higuera. Se vistió. Comí y me vestí. Y Dios dijo, esa vestidura de higuera no te sirve. Y Dios tuvo que matar un animal para hacerle pieles y vestirlo como él quería. Continuamos el proceso. Y dices, ahí estaba Dios entrando en la historia. Oh Adán, tomaste del fruto y pecaste y estás desnudo, pero yo tengo algo para ti. Quita tus vestiduras que te haces, déjame que yo te vista con una ropa que ha tenido que ser sacrificada por ti, ese animal. Y continúas la historia explicándolo a través del fruto. Y hay un hombre que tiene su primogenitura y la vende. ¿Por qué la vende? ¿Alguien puede decirme por qué vende su primogenitura a alguien? Por un plato de... Mi esposa ayer hizo unas lentejas buenísimas, ahí con unos buen chorizo. Hemos comido 2 días lentejas buenas. Y yo he vendido mi primogenitura por el plato de lentejas. Digo, cariño, te lo cambio. No, este es mío. Pero este hombre, lo mismo que Adán,
Adán perdió su relación con Dios porque comió del fruto y desobedeció. Y el otro vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Las pasiones del hombre, es decir, necesito satisfacer mi vida, este momento, necesito sacrificarlo todo en el momento del altar, de la pasión. No me importa ni mi presente, ni mi futuro, ni mi pasado. Dame un plato de lentejas, que tengo hambre. Y allí perdió la gran bendición. Tienes al Señor entrando en la historia y tejiendo su historia. Y de repente encuentras al pueblo de Israel y el Señor le dice, cogerás a un cordero, lo sacrificarás, pondrás la sangre en las puertas y yo te sacaré de aquí, yo te sacaré de Egipto. Te lo sacaré a través del cordero pascual. Y cada año recordarás que fuiste sacado de la tierra de Egipto. En una comida comerás la Pascua. Y aún hoy en día el pueblo judío come la Pascua. Y recordarás todos los días de tu vida que fuiste extranjero en tierra de Egipto. Fuiste esclavo allí, yo te redimí por sangre. Y te sentarás en la mesa y comerás y recordarás lo que ocurrió en Egipto. La Pascua. Hermanos, no nos vayamos muy lejos, pero el Señor instituyó una comida, la cena del Señor. La historia no se mide por comedia ni tragedia, se mide por su Hijo amado. Y en esta mañana vamos a tomar de la cena del Señor. Y vamos a recordar la historia por una comida. Por esto, lo que ocurrió desde el principio hasta el final. Y el Señor tiene preparado para todos aquellos que creen en Jesús, aquellos que han sido llamados a la cena, aquellos que han sido lavados con la sangre, tiene preparado un momento en la historia final que Él ha tejido, una cena para todos aquellos, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré. ¿Y qué dice? Y cenaré con él y él conmigo. Un momento de comunión a través de una comida. Interesante, ¿verdad? Pero también a través de la ropa. Y tanto a través de la ropa. Los delantales de higuera, túnicas de pieles. El sumo sacerdote estaba vestido con vestiduras hechas de una forma primorosa, nos dice la Escritura. Y viene el Señor Jesús y dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Puedes seguir? ¿Qué comeréis o qué vestiréis? No te afanes por el día de mañana, ¿qué comeréis o qué vestiréis? Yo te daré el alimento necesario y yo te daré el vestido necesario. Yo llenaré tu vida porque yo soy el pan del cielo que descendió y yo te vestiré de tu desnudez porque estoy tejiendo unas vestiduras especiales para ti, porque yo tejo la historia y la puedes ver claramente. Y viene el Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, el que teje la historia, entra en Belén de Judea y está envuelto en pañales. Quédate con esto. Envuelto en pañales. Meditaba yo en esto y digo, fíjate qué hermoso que el Señor entra en la historia, irrumpe en la historia no de forma violenta, sino de la forma más humilde que hay. Envuelto en pañales significa su humillación como persona. Envuelto en pañales significa el estado más bajo de la humillación. El bebé que está allí. Y con razón nos lo dice la Escritura, que ese momento fue un momento único en la historia. Y tanto que sí. Isaías ya lo estaba anunciando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores.
experimentado en quebranto. Y continúa diciendo, vamos a la Navidad y vamos al pesebre y decimos, Señor, ¿cómo tejes tú la historia? Y pones a tu Hijo amado en el estado más humilde, envuelto en pañales. Hemos cantado estos himnos. Cantaré al Rey de Gloria, ese Jesús, envuelto en pañales. Y el Señor Jesús, a través de su vida, va demostrando por sus vestidos sus etapas, como Dios lo va tejiendo. Lo encuentras en pesebre, envuelto en pañales, pero después hay un momento en que Dios dice, déjame que dé una punzada un poco más fuerte, y esta tiene un color diferente. Si así que en pesebre fue un color de humildad, en esta punzada que le doy en este tejido, es una punzada de oro de divinidad. El monte de la transfiguración. El Señor se transfigura en el monte y ¿qué dice la Escritura? Que sus vestidos eran blancos resplandecientes como la nieve. Ya no está en pañales, ya no está en su humillación. Está en un momento de glorificación, donde sus vestidos son blancos como la nieve. Un momento sebrio, una punzada de la historia. Solo fue un momento. Tanto que Pedro, Jacobo y Juan dicen, hagamos aquí un sitio, esto es maravilloso. Y Dios dice, no, solo es un momento. Sí, yo no soy ya Sí, yo soy Jesús, el Rey de Gloria. Estoy en mi estado de humillación, pero os abro un momento la ventana para que podáis contemplar quién soy yo. Hubo momentos maravillosos en la historia donde los cielos se abren y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús iba vestido de gloria en un momento. Y lo encuentras ahí. Y continúa la historia de una forma muy bonita. Como Dios va tejiendo esta historia. Encuentras al Señor en un momento en su vida. Ya casi al final. Quédate con esto. Esto es algo que dices, ¿cómo puede ser posible? Dice la Escritura que le desnudaron por completo al Señor. Quitaron toda su ropa. Se la quitaron. El Señor tenía unas dos ropas. Una que era sin costura. Era una túnica que no llevaba costura. Y luego llevaba sus vestidos. Los vestidos fueron rotos en cuatro. La que no tenía costura fue echada a suertes. ¿Os acordáis, verdad? Pues al Señor cogieron y en el momento final, que iba a ir a la cruz, le despojaron de sus vestidos y alguien puede recordar que pusieron sobre él un manto de escarlata rojo. Oh, el del pesebre, sí. El del pesebre es la humillación, sí. El monte de la transfiguración es la divinidad del Señor, pero es que ahora veo al Señor en el cumplimiento de que Él va a ir a la cruz del Calvario. Y pusieron sobre Él un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y con un palo le golpeaban en la cabeza y le decían, profetiza, profetiza. Y el Señor iba vestido con ese manto de escarlata. Y dice la Escritura que le daban de puñetazos, ¿vale? De puñetazos le daban. Su rostro posiblemente quedó deformado. Ahí tienes al Señor. Y estaba diciendo, por amor, esto lo hago por amor. Lo hago porque voy a ir a la cruz del Calvario. Y mi vida va a ser entregada. Y ese manto de escarlata, dice que después se lo quitaron y volvieron a poner sus vestidos sobre él. Y Dios iba tejiendo su historia. Iba tejiendo su historia. Muere el Señor Jesucristo. Y hay dos queridos hermanos muy buenos en la Escritura, José de Arimatea y Nicodemos, compran especies aromáticas, ¿te acuerdas? Y cogen el cuerpo del Señor y lo envuelven en unas sábanas. Fíjate, lo envuelven en unas sábanas de forma que daba un olor fragante. Era como una especie de decir, no toquéis más a mi hijo.
Yo dirijo la historia, yo dirijo la historia. Cuando el Señor expiró, vinieron a romperle las piernas para que muriera antes. Pero el Señor ya había expirado, de forma que no toquéis más a mi hijo. No lo toquéis. El Señor tenía dos hombres preparados en su historia para que cogieran el cuerpo del Señor y cogieran unas ropas que le echaban especies aromáticas, envolvieron el cuerpo del Señor y lo pusieron allí en la tumba. Y el Señor daba en su muerte olor fragante. Así fue la muerte del Señor, de olor fragante. ¿Sabes que el cuerpo del Señor no tuvo corrupción? Por el cumplimiento de la Escritura, no tuvo corrupción. No halló corrupción en su cuerpo. 3 días en la tumba y después resucitó. Y te acuerdas, ¿verdad? Seguro que te vendrá a la mente cómo entraron en el sepulcro y vieron allí dobladitas las ropas. Pero este es el Señor que teje en su historia. Pero no acaba ahí. Ves el libro de Apocalipsis en el capítulo 19 y verás algo realmente maravilloso. En el capítulo 19 nos dice la Escritura, en el versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí está. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La marca del Señor tendrá escrito en su ropa, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él entra en la historia y lo envuelvo en pañales. Y dejadme que explique la historia maravillosa. Y esperamos que el Señor venga vestido en gloria y cuidado, ya no vendrá de una forma que nadie sabe, no. Dice la Escritura que todo ojo le verá, que vendrá con gran poder y con gran gloria. En pesebre vino entrando poquito a poquito, pero al final en gloria, cuando venga en gloria, vendrá en gloria, todo ojo le verá. Y vendrá con una vestidura, dirá: ya no vengo envuelto en pañales, no, vengo vestido en gloria, mi ropa teñida en sangre que demuestra mi amor por toda la humanidad, y llevo vestido escrito en él: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios va tejiendo la historia. Pero déjame decirte algo. De la misma forma que Dios va tejiendo la historia, Dios va tejiendo tu historia también. Dios va tejiendo tu vida también. Y va tejiendo tu historia y tú puedes decir: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios me amara tanto, que Dios me ama tanto, que va trayendo la urdimbre y la trama, misericordia y juicio, y Dios que es el alfa y la omega? Esta es la historia que yo vivo en Dios. Es algo verdaderamente maravilloso, verdaderamente maravilloso. El poder decir: sí, comedia o tragedia, pero yo tengo esperanza y tengo mi historia en Dios también. Yo le comentaba a mi esposa que tengo un diario que yo hago, llevo bastantes años haciendo un diario. Escuchaba un señor decir que uno de los primeros diarios cristianos que hay es de Agustí. En la historia de la iglesia, Agustí empezaba a escribir sus confesiones.
Y a partir de entonces muchos cristianos han escrito sus diarios, cosa que no hay en ninguna otra religión, porque no hay una relación con Dios. Y en mi historia, yo tengo una relación con Dios que la escribo, y luego me doy cuenta cuando la leo, que es la historia de Dios en mi vida. Como a Él ha ido dando una punzada, y otra punzada, y otra punzada, y otra punzada, de forma que ahora estoy aquí y digo, ¿qué forma más maravillosa tiene Dios? No solo de entrar en el mundo, sino de entrar en mi historia. Y me dice Moisés, déjame que te vista, y déjame que te dé de comer, y déjame de que tenga una relación contigo para decirte que te amo, que te amo. Mira la historia de mi hijo, mira la historia de mi hijo. La historia de mi hijo puedes cogerla y aplicarla a tu vida y decir, ahora lo entiendo. Jesús le dijo a sus discípulos, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis parte conmigo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Entendéis mi historia? Y aquí tienes la historia de la humanidad. La cruz es el centro por lo cual se mide todo. Y dices, madre mía, qué bonita es la Navidad. Como Dios entra de una forma suave y va continuando explicándolo todo hasta que llegue al final. Y cuando llega al final, ese mismo Jesús que vino en su humillación va a venir en su glorificación completa como Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para ir al pesebre? ¿Estás preparado para esperar al final al Señor en gloria? Pues Dios que teje la historia está tejiendo tu vida y te está diciendo en cada punzada que Él te ama y que Él es Señor y Rey absoluto, Creador del cielo y de la tierra, el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra y hace todo lo que Él quiere. Y dice, Señor, toca mi vida, pon una punzada más para que yo pueda entender que no es comedia ni tragedia, es la historia de tu Hijo. Es la historia de tu Hijo. Y quiera el Señor bendecirnos. Vamos a orar y vamos a compartir el pan en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por este relato de las Escrituras tan hermoso y lo envolvió en pañales. Te damos muchas gracias por lo que estamos esperando, porque un día le veremos cara a cara, estaremos con el Señor Jesús y veremos toda su gloria. Te damos muchas gracias, pedimos tu bendición, lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén.